Lasalud.mx y hematología.mx presentan. Un saludo a todos. Soy César Garrido, presidente de la Federación Mundial de Hemofilia. Actualmente desempeñando mi segundo término como presidente de esta institución internacional. Fui elegido en el 2020, en el 2024 fui reelegido por 4 años, lo cual mi periodo termina en el 2028. ¿Cuál consideras que han sido los principales avances en el tratamiento de la hemofilia durante tu gestión al frente de la Federación Mundial de la Hemofilia? Ha tocado el liderar un momento glorioso para la Federación Mundial de Hemofilia, para la hemofilia como tal, momento de oro, no necesariamente por mi trabajo directo, pero sí en este momento el aceptar las innovaciones que está presentando el mundo de la farmacéutica, el mundo científico, los avances que están sucediendo, los que van a suceder muy pronto en nuevas terapias, nuevos medicamentos, está dando una luz importante no solo a las personas con hemofilia y otros desórdenes de sangramiento en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo, en países de muy bajo nivel económico de ingresos, los de bajos ingresos económicos, que era algo impensable tener acceso a medicamentos de última generación. Igual un paciente que está en Estados Unidos, Canadá, Australia, está usando el mismo medicamento en Zambia, Kenia, Nigeria, Senegal. Esto es, si se quiere, diría parte del triunfo de por lo menos haber hecho posible, sostenible, de que esto siga sucediendo y que la comunidad de hemofilia y la Federación Mundial de Hemofilia acepte y se adapte a esas innovaciones. Que en estos tiempos el tratamiento se ha universalizado, se ha vuelto más accesible, se han roto barreras. Hay soluciones para la hemofilia para todos. Luce un poquito ambicioso en decir tenemos tratamiento para todos, lo cual es es la visión de la Federación Mundial de Hemofilia, tratamiento para todos. Pero al menos eh, eh, poblaciones pequeñas, grupos pequeños todavía, en países donde era impensable hace 7 años que tuvieran medicamentos, se está teniendo como programas pilotos, como proyectos para que sus gobiernos acepten, adopten esas terapias e inviertan y sea sostenible la salud de estos pacientes en esos respectivos países. De manera que sí hay un progreso, se nota, falta muchísimo por diagnosticar, 70% aproximadamente por diagnosticar, y de lo conocido, de ese 30%, falta por lo menos un 80% que tengan acceso a medicamentos, lo cual en números es algo que, bueno, es difícil, es un reto, pero hace 7 años no hubiera tenido la cara como para confesarles esto, ¿no? Claro. O sea, al menos hay las oportunidades para acceder al tratamiento, ¿no? Se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades. Exacto. Hay un programa entre los que tiene la Federación Mundial, el programa Bandera, que es el programa de ayuda humanitaria, donde donamos medicamentos. En la actualidad se ha alcanzado más de 26.000 pacientes que se le ha dado tratamiento que antes no tenía, y se han hecho 1.600 cirugías que han salvado vidas, no cirugías, digamos, programadas, sino que fueron para salvar vidas. Y este programa desde el año 2015, pero con más énfasis hace 7 años, está dando esa oportunidad. Es una oportunidad para demostrar, para entrenar. Los medicamentos son totalmente gratuitos, pero durante un periodo de 5 años, que ya ha sido extendido otros 5 años más en ciertos países, se entrena, se capacita al personal tratante de las personas que tengan esta complicación y se entusiasma o se trata de influir en los gobiernos de turno, las autoridades de salud, para que adopten de alguna forma la rutina de ir adquiriendo esos medicamentos, y ya tienen un personal entrenado para eso. ¿Qué nuevos tratamientos o terapias emergentes están marcando la diferencia para los pacientes con hemofilia a nivel mundial? La llegada de la molécula de Micizumab cambió completamente el escenario del tratamiento de la hemofilia. Lo que hemos establecido en las terceras guías de tratamiento
ya con 5 hacia 6 años de vigencia, era que la profilaxis es el tratamiento estándar, el gol estándar para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Partiendo de la profilaxis, la pueden conseguir o la pueden cumplir pacientes que usan los plasma derivados en el pasado, dependiendo de las dosis que tengan, los recombinantes de vida media extendida, que entonces en vez de tener una infusión 3 veces a la semana, posiblemente una vez a la semana, y ahora hay recombinantes hasta cada 15 días, y aparece el emicizumab, donde aparte de que el tratamiento no tiene que ser por infusión intravenosa, sino que puede ser subcutáneo. Eso ayuda a aquellos, por ejemplo, los pacientes con difícil acceso a las venas, los recién nacidos, los niños, y por otro lado, ya está acercándose esta molécula a que sea una vez al mes o en 2 meses tener esa infusión de manera profiláctica. La aparición ahora de el fitusiran, que viene a complementar de que es tanto para hemofilia A como para hemofilia B, es algo que también revoluciona el tratamiento. La efectividad de estos productos y lo que significa en el número de veces que tiene que ser la infusión por parte del paciente es una revolución que ha invitado a que el paciente tenga mayor adherencia al tratamiento, tenga una mejor calidad de vida y en cierta forma, si se comprueba costo-beneficio, costo-efectividad, puede ser hasta más económico que los tratamientos que rutina había. En la línea, en el pipeline de la industria farmacéutica vienen otras moléculas, los rebalanceantes, que en vez de pensar más en la hemostasis, se aboca a lo que es la parte trombótica, es otra revolución que viene. De manera que en el mundo de la hemofilia se nota que hay un avance de la investigación y siempre, no hay que olvidar, está presente la terapia génica, que aún por su costo se ha vuelto un poco difícil el acceso, pero se le ha ido buscando modelos de pago en ciertas partes del mundo que pueden hacer una solución como una cura funcional de la hemofilia. ¿Cómo ha enfrentado la Federación los desafíos recientes en términos de acceso a tratamientos, especialmente en regiones, como tú mencionabas, de países de bajos recursos? La hemos enfrentado por diferentes vías. Una es la vía de la influencia en políticas públicas a nivel global. Hemos estado defendiendo en el último año con mucha insistencia ante la Organización Mundial de la Salud, concretamente en el Comité de la Lista de Medicamentos Esenciales, el que se borre, se elimine el uso como tratamiento a las personas con hemofilia, el uso del crioprecipitado, incluso el uso del crioprecipitado con eh, antipatón reactivo patogénico. Ese es uno de los enfrentamientos. Hemos hecho 3 propuestas al Comité de la Lista de Medicamentos Esenciales. Uno es que se adquiera el uso de recombinantes, que era algo que no estaba en esa lista, se considere por parte de este comité. Se considere por parte de este comité que se acepte el uso del emicizumab y algunas otras innovaciones que vengan en camino, que no se contemple el tratamiento para la hemofilia B con el uso del complejo protombínico, sino que sea con el uso de agentes que tengan el factor 9. De manera que hay 3 solicitudes hacia la lista de medicamentos esenciales. Estamos a semanas de esperar alguna resolución por parte de ellos. Esa es una de las vías. La otra vía es basado en el programa de ayuda humanitaria, el hacerle llegar a estos países de muy difícil situación económica medicamentos totalmente gratis, con la condición de que nos permitan esos países entrenar y capacitar durante 5 años al personal tratante, capacitarlos de manera que ellos sepan el uso de estos medicamentos, estén preparados, laboratorios, diagnósticos, y así también paralelamente en la educación a los pacientes para que el paciente entienda lo que es el cambio del tratamiento. No es fácil, parece mentira, no es fácil,
que tanto el tratante como el paciente entiendan que lo que venían usando, esto puede ser mejor. Y el tercer reto que se me ha olvidado comentarles es el entender en la medicina personalizada. Antiguamente nuestros argumentos eran hacia la medicina generalizada, era pidiendo unidades internacionales per cápita o haciendo estimaciones de tantos miles de unidades por paciente. En la actualidad está totalmente establecido por parte de la Federación Mundial. Primero, el tratamiento personalizado, es decir, el paciente A no tiene por qué tener el mismo acceso a medicamentos o consumir la misma cantidad de medicamentos que el paciente B, aún teniendo ambos hemofilia A o hemofilia B. Y lo más resaltante es considerando que la hemofilia no solo es para el género masculino, sino también puede ser diagnosticado en el género femenino, mujeres y niñas. Ya llevamos 5 años con esa determinación, convenciendo en países donde la cultura, la religión, las ideas son quizás diferentes a esta parte de Occidente, pero es un reto que de alguna forma la Federación Mundial está enfrentando en la actualidad. ¿Cuáles consideran los principales retos que aún persisten en la atención integral de los pacientes con trastornos de coagulación? Porque tú lo has visto viajando por todo el mundo. ¿Cuáles serán los principales retos? Se puede decir que lo que ha sido el reto mayor es que los pacientes entiendan que deben tener una disciplina de adherencia a su tratamiento, bajo el aspecto de profilaxis, bajo la estrategia de profilaxis, y que el hematólogo que lidera el grupo multidisciplinario también entienda que no se trata de la marca de este producto o la marca del otro producto, sino que es alcanzar la profilaxis. Ese es el objetivo número uno, dependiendo de las dosis que se quiera otorgar, dependiendo de las dosis que económicamente haya disponibilidad en ese país. Y agregaría a esto el que no en todos los países es fácil poder conformar un equipo multidisciplinario. Tenemos estadísticas que comprueban que aún teniendo la disponibilidad del medicamento en tu casa, totalmente con la terapia domiciliaria, aún teniendo esa disponibilidad, hay estadísticas que comprueban que solamente con el medicamento no logras obtener la salud que necesita esta persona con hemofilia. O sea, necesita la atención de un equipo multidisciplinario. De no ser así, hay 50% más de morbilidad, hay hasta un 30% más de mortalidad y hay 500% más de ausentismo laboral, ausentismo escolar. El objetivo que se está estableciendo hoy en día para las personas con estas complicaciones es cero sangrado. Un paciente con un sangrado, con dos sangrados, ya está en una evaluación un poquito más detallada, pero nada que ver con el pasado que era 16 sangrados, 20 sangrados, 50 sangrados de un paciente. Eso significaba total desastre en la atención de la hemofilia. Hoy se busca cero sangrado. Hay países, yo he estrechado la mano de pacientes con cero sangrado al año y tienen 3, 4 años sin sangrar. Es importante lo que mencionas de también poner atención, poner ojo en el sangrado en las mujeres, o sea, que se hagan obviamente los estudios correspondientes y si bien la campaña también ha sido mujeres y niñas también sangran. Sí, ese es un punto que en estos días estaba alguien entrevistándome con respecto a cómo enfrentar eso en si era una estrategia global o era una estrategia regional. Desde mi punto de vista es una estrategia regional. Es un poco más fácil en el lado de las Américas, Europa, el plantearle a una mujer que pudiera tener hemofilia. Eso de alguna forma culturalmente lo aceptaría, quizás el resto es ir a la consulta o entender que si sangra 6 veces en la menstruación, 6 días o 7 días, 8 días, y ella lo ve normal porque la abuela, la tía, la mamá así lo tenían, eso no quiere decir que signifique que tiene hemofilia, pero indiscutiblemente tiene un desorden de sangramiento. Pero en países donde la religión, donde la cultura, en los países islámicos, en África, en Asia,
El que una mujer sea diagnosticada con que tiene hemofilia puede significar que sencillamente el matrimonio se interrumpa, se quiebre. Si es un novio, ya por ahí, ya la familia no acepta que se una con una persona que tiene para ellos un defecto, un problema y no merece ser parte de la familia. Pienso que el acercamiento a estos pacientes, a las mujeres, como bien tú lo mencionabas, es llegarle por el lado de la parte ginecológica como tal. O sea, mira, tú estás sangrando más días de lo que debería ser normal o más cantidad de lo que debería ser normal, tú tienes este problema y punto. Eso se puede diagnosticar, eso se puede solucionar. No necesariamente crearle lo que para ellos sería el estigma de tener hemofilia. Claro, claro. Recientemente se llevó a cabo la 78 reunión de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes obviamente participaron. Tú estuviste, fueres parte de este gran comité mundial en el que se discutieron las nuevas perspectivas y abordajes sobre las enfermedades a nivel mundial. Sí, estuve presente representando a la Federación Mundial de Hemofilia. En esta ocasión yo había estado el año anterior. En esta ocasión no estuve como speaker en la Asamblea General, pero sí estuve presente en tres eventos paralelos. Uno fue el de presente con la Organización Mundial de la Salud, con la Federación Internacional de Cruz Roja, con diferentes organismos internacionales en un panel buscando que hubiera una equidad en el tratamiento de forma global, incluyendo específicamente a emigrantes y refugiados. Este es un tema que quizás es un eh, poco visto por estos lados, pero la inmigración que hay en Egipto, por ejemplo, de una cantidad de pacientes cruzando de la Franja de Gaza, cruzando de Siria, o los pacientes que han estado cruzando por la guerra en Ucrania. En el caso en América Latina, los pacientes en Venezuela, con 9 millones de habitantes, han emigrado Perú, Colombia, España. El tema de que ellos tengan el mismo medicamento que tenían o al menos logren tener un acceso a medicamentos aún en condición de refugiados o inmigrantes, parece un número que ha ido creciendo en los últimos años. De manera que hubo esa voz, hubo la voz solidaria, también participamos con la RDI, que es la Organización Internacional de Enfermedades Raras, donde finalmente después de 10 años, y los desórdenes de coagulación son enfermedad rara, después de 10 años fue adoptada la resolución en favor a la RDI para establecer que debería en el 2030 alcanzar la salud universal. Y finalmente, en otro tercer evento, organizado por Federación Mundial, apoyado por el Ministerio de Salud de Egipto, planteamos un llamado global para que se adopte la resolución de la Federación Mundial de Hemofilia que le hemos emitido. Ya llevamos 3 años solicitándola, donde se considere que los desórdenes de coagulación sean contemplados dentro de los programas de todo el globo terráqueo. Esto paralelamente a lo que te había mencionado con la discusión con el Comité de Medicamentos Esenciales, la lista de medicamentos esenciales. Estamos optimistas, yo creo que hay un buen argumento presentado. Llevamos, como te dije, un año intenso, de verdad, intenso, apoyados por voluntarios expertos en la materia, por algunos estados miembros, entre los cuales está Egipto, eh, básicamente apoyando Brasil, también ha estado apoyando esta iniciativa, pero son trabajos a alto nivel de influencia en salud en materia global. Estimado César, desde tu perspectiva, ¿cuál es el futuro de la atención y tratamiento de la hemofilia en los próximos 5 a 10 años, del 2030? Creo que tengo suficientes razones para pensar optimistamente de que la hemofilia va a evolucionar aún más. No estoy seguro de que exista en ese lapso 5 a 10 años la cura definitiva de la hemofilia, pero sí la forma del acceso a las terapias, terapias que van a prolongar más
el periodo de profilaxis, lo cual le hace la vida al paciente más adaptada a la normalidad. Entre ese panorama que se ve el- en el, en la vida de la persona con hemofilia, hasta el momento, estaba muy considerado la fisioterapia, la parte ortopédica, como consecuencias del mal tratamiento de la hemofilia. Sabemos que las artropatías crónicas creaban una secuela enorme, pacientes con dificultad para poder caminar, teniendo que usar muletas o teniendo que usar sillas de ruedas. Ese panorama pinta de desaparición. Cada vez se ven menos pacientes con estas secuelas, cada vez la intervención del ortopeda y el fisioterapeuta o el fisiatra se ve menos exigida, menos requerida. Cada vez se ven avances en el diagnóstico y el monitoreo de la condición de esas articulaciones en los pacientes. Hoy en día con las imágenes de ultrasonido es posible detectar si es un sangramiento, si efectivamente es un dolor por otra causa y no es por sangramiento. Tenemos pacientes que han fallecido por otras causas creyendo que era hemofilia. Es decir, en el pasado siempre se le decía al paciente, un dolor de cabeza, hemofilia, vaya al centro de atención y colóquese primeramente factor de coagulación en ese entonces. Hoy en día resulta que el paciente tiene dolor de cabeza, ha sucedido 3 casos al menos aquí en Venezuela, tiene dolor de cabeza y se coloca su factor y cree que todo está resuelto y resulta que era un infarto o era un ACV o algo por el estilo. Es decir, ya nos vamos pareciendo más las personas con hemofilia a las personas que no tienen hemofilia. ¿Qué iniciativas consideras que han sido las más importantes para fortalecer el diagnóstico temprano y la educación a pacientes y familiares? Las influencias por parte de la Federación Mundial, modestamente y a la vez con mucho orgullo, han sido fundamentales en convencer a autoridades de salud y gobiernos de países donde la hemofilia o la atención a cualquier enfermedad crónica no es una prioridad. Hemos sido una voz que llama la atención, que acompaña, que está ahí y con el apoyo de los expertos voluntarios, que es una de las riquezas de esta institución, los voluntarios dispuestos a apoyar sin ninguna esperanza de salario o algún beneficio económico, siguen insistiendo, me acompañan, están en programas, presentes en diferentes programas, asistiendo a esos países, como te digo, los que son más complicados en adquirir los medicamentos. Que vale reflexionar un poco. Resulta que en la región de Asia, por ejemplo, donde existe la mayor cantidad de población del mundo, con hemofilia, sin hemofilia, son precisamente los que tienen las limitantes más grandes, a la vez tienen las oportunidades más presentes. Yo he venido pensando en estudiar un poco más, explorar un poco más el desarrollo que está habiendo en China, en la India, en materia de medicamentos, que es algo que dentro de la Federación Mundial no se pensaba porque siempre hemos establecido que los medicamentos deberían ser aquellos aprobados por la FDA o la EMA o alguna agencia internacional de reputación, pero al mismo tiempo planteo, se nos está quedando un 70% de la población diagnosticada sin medicamentos, sin acceso a medicamentos. Es decir, si multiplicáramos 10 veces nuestro programa de ayuda humanitaria, no llegamos a ello. Entonces, creo que es prudente el buscar nuevas alternativas con cautela, con vigilancia, con mucho criterio científico, pero comenzar a explorar orígenes de otras posibilidades, pues. El acceso sigue siendo una de las problemáticas más fuertes, ¿no? El acceso ya sea por cuestiones culturales, sociales, económicas, políticas, sigue siendo el acceso uno de los principales retos, ¿no? Esa inequidad es parte del reto de la Federación Mundial. De hecho, uno de los objetivos a vencer es alcanzar el vencer la complicación de la inequidad en el acceso al medicamento y acceso al tratamiento. Las dos cosas y tienen diferencias, por lo que te comentaba antes. Pudieras dar medicamentos gratis y ya está, pero hay que tratarlo, hay que administrarlo,
hay que tratarlo con criterio de que es un medicamento costoso, complicado, de alto perfil. De manera que esas dos cosas tienen que ser vigiladas. Y para eso es esencial el personal entrenado, el que use esos medicamentos tan complicados, tan costosos de forma debida. También llegar a un diagnóstico oportuno. El diagnóstico es una de las, primero es la primera línea de acción. Es decir, si dentro de lo estimado ya casi 1 millón de pacientes en problemas de coagulación, si de eso estimado solamente tenemos, para ser un poco exacto, 33% diagnosticados, el reto de tener que diagnosticar en áreas remotas, en donde no existe una capacidad de laboratorio, donde posiblemente tengas el laboratorio, pero no hay el acceso a los reactivos o los reactivos apropiados. Todas esas variables se conjugan en que el diagnóstico no sea lo rápido que nosotros quisiéramos. La Federación Mundial ha estado buscando el uso de los POC, tales como, por ejemplo, cuando se hizo los diagnósticos rápidos para el COVID, que era algo sencillamente de una muestra nasal o de saliva, bueno, algo parecido con una gota de sangre. No hemos llegado a conseguir el dispositivo que sea veraz, certero, confiable, de manera que todavía seguimos en esa búsqueda para implementar un tamizaje mucho más rápido y poder hacer un filtro, por decirlo así, en mayor masa. Creo que vamos a avanzar en esto en los próximos años, de manera de que sea posible aumentar el diagnóstico. Para América Latina, para nuestra región, ¿podemos sentirnos con un futuro prometedor? Para América Latina tengo dos comentarios interesantísimos e importantísimos. Uno, estamos en muchísimo mejor condición que hace 7 años. Vamos a poner siempre el número 7, 7 años. Pero no solo por la aparición de los innovadores, sino la capacidad de los profesionales de la salud, los hematólogos en América Latina han adquirido una confianza y una facilidad de tratamiento que no la veíamos anteriormente. Lo único es que lamentablemente nuestros hematólogos, nuestros profesionales de la salud relacionados a la hemofilia, lamentablemente han bajado la guardia en la investigación científica o al menos en publicar estas investigaciones científicas, en publicar trabajos de manera internacional. Es algo que lo he venido insistiendo en reuniones con el grupo CLAD o con diferentes organismos en América Latina. En materia de los pacientes, en materia de las organizaciones de pacientes en América Latina, también estoy convencido de que hay un mejor grupo de personas que pueden liderar las organizaciones. Lo que tienen que modificar, y aconsejo que modifiquen, y lo he dicho también en varias oportunidades, es la manera de hacer esta lucha ante las autoridades de salud. Es decir, hay que convencer hoy en día al tomador de decisión, hay que hacerle propuestas más que demandas y hay que plantearle, valga la redundancia, planteamientos de costo-beneficio, costo-efectividad. Los administradores de salud, después de la pandemia del COVID-19, su manera y su perspectiva y sus posibilidades son más enfocadas a esperar propuestas que le permitan ahorrar o administrar mejor los pocos recursos que tienen o los recursos limitados, a que en el pasado todo este trabajo del liderazgo era basado en exigir por los derechos humanos, por los derechos de ciudadanos, por los derechos de salud, que todos lo tenemos bien consciente, todos lo sabemos, todos lo merecemos, pero cómo el tomador de decisión trata de ser justo si no tiene la información con suficiente data y suficiente data científica, que es lo que está haciendo falta fortalecer. Algo que desees agregar, mi estimado César, lo que tú digas. En realidad la entrevista de ustedes ha sido tan precisa que no hay mucho más que agregar. Hay que hacer énfasis en esto, o sea, el advocacy eh, actualmente en el liderazgo de la hemofilia, la competencia con las enfermedades raras, por decir la competencia, aunque al mismo tiempo pertenecemos a esa comunidad. Hoy en día no estamos solos, es decir, nosotros no somos los únicos que estamos pidiendo, exigiendo o proponiendo atención, de manera que hay que ser innovador, creativo, contundente, pero sobre todo basado en evidencia científica. El manejo de una data basada en experticia científica
es lo que está convenciendo a un tomador de decisión. Estamos trabajando, Federación Mundial de Hemofilia, el grupo de pacientes, algunos grupos de pacientes en América Latina, en influir, por ejemplo, el caso de Comisca, la Comisión de Ministerios de Salud de Centroamérica, donde actualmente en trabajo en alianza con la Federación Mundial de Hemofilia han optimizado sus licitaciones y su adquisición de productos. Entre una de las consideraciones que ellos adoptaron gracias a este asesoramiento es el uso del factor 9 para los pacientes con hemofilia B. Anteriormente se usaba en Centroamérica el complejo protombínico. Y ya inscribieron, tengo entendido, el uso de recombinantes, el uso de medicamentos bypassiantes que hasta hace un año, año y medio no lo tenían contemplado. Entonces, este trabajo subregional y regional, estamos haciendo un approach con la OPS. No ha sido fácil porque no estamos de primer prioridad en la agenda de ellos, pero vamos a seguir insistiendo, así como lo hemos hecho con la Organización Mundial de la Salud, ¿por qué no con OPS? Han habido dos, tres reuniones y hemos planteado retos comunes, tratando de influenciar en OPS, las decisiones de OPS, y lo hemos intentado y seguimos intentando. No ha sido posible concretar una acción precisa, pero ahí seguiremos. Lasalud.mx